principales temas que hoy día afectan a nuestro país. Y esa es una de las razones por la que este es el octavo año ya que se realiza este foro político. Siempre hemos contado con la participación de muy distinguidos personajes, diputados y senadores siempre. Como ustedes lo saben, la universidad está en un proceso importante donde hemos definido algunos sellos valóricos. Uno de esos sellos valóricos tiene que ver justamente con la responsabilidad ciudadana y dentro de eso es el debate ciudadano. En ese marco se sitúa esta actividad que nosotros tenemos hoy día y quiero partir por darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy, particularmente a nuestra rectora, la señora Pilar Armanet, para quien yo les pido un aplauso. También, y una vez más, agradecido por todo el apoyo de Jonathan Martínez, el director académico del campus, que nos facilita siempre, es el dueño de casa aquí, el que nos ayuda a que esto sea un éxito. También les pido un aplauso para él. Me acompañan y vamos a ir de adentro hacia afuera. Dos personas que probablemente muchos de ustedes, algunos las conocen, otros no. Primero les quiero presentar a Yasna Rodríguez. Ella es nuestra periodista, estudiante de periodismo, está en su último año. Y quien nos acompaña en este debate, y también a don Fidel Oyarzo, productor ejecutivo, además del debate político. Quienes a su vez van a hacer las presentaciones respectivas de los parlamentarios que hoy día nos acompañan. Yasna, por favor, adelante. Primero, buenas tardes a todos y gracias por estar acompañándonos hoy en este debate. Y voy a presentar a las personas, a los diputados que hoy nos acompañan, comenzando por don Jaime Belolio. Él es ingeniero comercial, militante del Partido Unión Demócrata Independiente, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica y actualmente es diputado por el distrito número 30, región metropolitana de Santiago, que corresponde a las comunas de Buin, Calera de Tango, Paine y San Bernardo. También nos acompaña el día de hoy el diputado Gabriel Boric, egresado de Derecho de la Universidad de Chile y fue presidente de la Federación de Estudiantes el año 2012. Actualmente es diputado por el Distrito Electoral número 60, correspondiente a la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Continúa con las presentaciones, don Fidel Oyarzo. Bueno, sigo yo ahora con el honor de presentar a los senadores que nos acompañan. La senadora Lili Pérez, senadora de Amplitud, una destacadísima mujer en la política y todos sabemos lo que cuesta para una mujer en política surgir y ella ha dado muchas batallas y ha ganado muchas batallas y me consta y soy testigo de ello de que ella es una parlamentaria, al igual que los otros, en terreno, porque al fin de cuentas eso es lo que logran los parlamentarios que van surgiendo. Así que un honor tenerla acá y esperamos tener un buen debate. Un aplauso. Bueno, también nos acompaña el destacado senador Guido Girardi, senador por Santiago. Lo conocemos hace mucho tiempo, en particular hace mucho tiempo también. Y él ha sido una persona que tiene visión de futuro, ha hecho seminarios sobre futuro. Y yo me acuerdo que cuando él era director del CERNAC, si no me equivoco, de CESMA, él empezó en la década del 90 a poner temas que en esa época ni siquiera existían, como por ejemplo los temas medioambientales. Cuando nadie hablaba de esos temas, él los puso y miren lo que estamos, que el tema medioambiental es una parte importante de la agenda. Un gusto tenerlo aquí, senador. Muy bien. Hechas las presentaciones, yo quisiera partir primero con el diputado Boric. Diputado, bueno, venimos saliendo de unas primarias, venimos saliendo de discusiones ideológicas a veces. Pero uno se pregunta a veces si el Frente Amplio tiene una ideología. ¿Y por qué se lo pregunto? Porque de pronto habían dos candidatos, como Mayol y como Bea Sánchez, que planteaban cosas sumamente diferentes. Y sin embargo, ambos parecían ser candidatos apoyados por el Frente Amplio en este caso. Yo quisiera preguntarle si el Frente Amplio tiene una ideología o es una coalición pragmática. ¿Puedo contrapreguntar para especificar un poquito la pregunta? Sí. Por supuesto. ¿Qué diferencias? ¿Cómo qué diferencia? ¿Qué diferencias notaba? ¿Qué diferencia notaba entre Bea Sánchez y Mayol? Sí, como tan importante. Bueno, varias. Por ejemplo, Mayol planteaba la expropiación de una parte de las empresas de las empresas más grandes, un 20%. Bea Sánchez había dicho que ella no era partidaria de eso. Habían distintos puntos. O sea, sí, siempre se dijo que estaban en puntos diferentes. Marcaron muchas diferencias en el debate político que tuvieron en el MECA con Tomás Mochati. Ellos marcaban diferencias. Entonces la pregunta es si es que ustedes se adaptan al candidato o existe una ideología detrás del Frente Amplio. A ver,
Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación. Estos espacios son fundamentales en el debate político y me parece muy deseable que se hagan además en las universidades. Voy a contestar, por cierto, la pregunta, pero quería saber cuánta gente de los presentes son estudiantes de la universidad. Buenísimo, perfecto. El Frente Amplio es un proyecto que está en proceso de consolidación. Y como todo proyecto que comienza a germinar, tiene o guarda en su seno ciertas contradicciones que van a ir puliéndose con el debate político del tiempo. Hoy día el Frente Amplio está compuesto por 12 organizaciones y la expectativa de la mayoría de quienes participan en ella es que no solamente esté compuesto en el futuro por organizaciones de carácter político propiamente tal, sino también que puedan formar parte del Frente Amplio movimientos sociales. Combatiendo un poco con la lógica gremialista que se instaló en la política chilena de los 80, desde fines de los 70 en adelante, de que los movimientos o los cuerpos intermedios de la sociedad no deben tener ideología, sino solamente velar por sus intereses corporativos. Eso para nosotros es muy importante, es un debate que de seguro vamos a tener con Jaime Belolio en este punto. El que hayan 12 organizaciones distintas, desde el Partido Liberal, que busca reivindicar los principios del liberalismo del siglo XIX, la mejor tradición del liberalismo chileno, Bilbao, Pedro León Gallo, entre otros. Hasta el Partido de Igualdad, que es un partido abiertamente de clase y que se define como, o pretende ser representante del pueblo pobre, en particular de los sectores poblacionales postergados. Me parece que entrega un amplio abanico de diferencias ideológicas en la constitución de sus organizaciones. ¿Qué es lo que nos une en este momento? Yo diría que en primer lugar hay una crítica respecto a cómo se ha conducido la política en la durante el largo proceso de transición chilena a la democracia, una crítica a la exclusión o a la separación, al abismo que existe hoy día entre la sociedad y la política profesional. Y por otro lado, un ánimo reformista democrático que tiene diferentes intensidades según la organización a la cual se pertenezca, pero que desde el Partido Liberal hasta Igualdad hay una concordancia en la necesidad de una profundización democrática en Chile, que tiene que ver con lo que Alberto Mayol hablaba de normalizar la situación del país en cuanto a experimento neoliberal, por ejemplo, en materia de derechos sociales, que es algo que también comparte Beatriz, en materia de el fortalecimiento de la educación pública, el terminar con el sistema de negocio de las pensiones hoy día en Chile, el garantizar la vivienda como un derecho incorporado a la forma de construir ciudad o, por cierto, el tema de la salud pública. Dicho esto, y termino con esta idea, yo en particular soy militante del movimiento autonomista. Y en el movimiento autonomista no tenemos ningún resquemor en declararnos como un movimiento de izquierda. Pero entendemos perfectamente de que si el Frente Amplio se autodenominara o se constriñera a un movimiento exclusivamente de izquierda, la verdad es que terminaríamos siendo rápidamente un frente estrecho que no lograría convocar a las mayorías que en el último tiempo se han manifestado en Chile. Y por lo tanto, y ahora sí termino con esta idea, nuestro objetivo es ofrecer una representación por fuera de la nueva mayoría y de lo que es la derecha a todos quienes, por ejemplo, apoyaron en su momento el movimiento estudiantil, a quienes han marchado contra las FP, a los diferentes movimientos regionales que se han manifestado a lo largo y ancho de Chile, que en el fondo dan cuenta de una crisis estructural del modelo de desarrollo chileno. Eso desde nuestro punto de vista, por cierto, es debatible, pero... Diputado Belolio, a mí me gustaría saber si usted cree que el pragmatismo mató la ideología hoy día. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Esta es la segunda vez que Fidel me invita acá, así que para mí es un honor estar aquí. Y particularmente con una universidad que siempre en el debate público sobre universidad y educación la tienden a mirar en menos. Y yo creo que ya es tiempo que dejen de mirar en menos a los estudiantes que vienen a esta universidad y otras tantas universidades del país. Y lo digo con su qué por una cosa adicional. Yo no estoy ni ahí con Laureate, no conozco a los señores ni me interesa conocerlos. El punto es otro. El punto es que hoy día hay cientos de miles de chilenos que se han sacado la cresta los últimos 20 o 30 años y alguien vino en el último tiempo a decirnos, ¿sabe qué? Los chilenos tienen que sentirse avergonzados de lo que hemos hecho en 30 años. Y están equivocados.
Lo que los chilenos quieren no es que le aprieten reset al país. No es que le diga, mire, ¿sabe qué? Lo de antes ya borrón y cuenta nueva. No se trata de eso. Se trata de que uno vaya a la universidad y que no sea insufrible después el crédito que tenga que pagar, que no signifique que el título que te entregan no valga nada o que te hagan trampa a la vuelta de la esquina. Es decir, lo que yo veo es que los chilenos se sienten orgullosos de lo que han construido juntos con sus propias manos y lo que no quieren es que les hagan trampa. Y eso no significa partir de cero. En segundo lugar, yo creo que hay un fenómeno mundial. Las ideologías omnicomprensivas, es decir, las ideologías de los 60 y de los 70, que te daban respuesta a todo, hoy día obviamente van en retirada. Y hoy día el poder se ejerce de una manera completamente distinta, no solo por la tecnología, sino que la tecnología ayuda a que eso sea así. Y quienes no se adaptan a ese cambio, a esa nueva forma de ejercer el poder, obviamente terminan siendo como fósiles o dinosaurios en vías de extinción. Quienes menos se han adaptado a eso, sin duda, son los partidos políticos, por lejos. Siguen en una lógica en que el poder tiene que ser ejercido de manera vertical. Pero ya no funciona así. No funciona porque además gran parte del control del poder lo tienen ustedes. Yo siempre pongo un ejemplo y no me creen, pero nosotros como parlamentarios tenemos la labor de fiscalizar. Y para fiscalizar podemos pedir oficios. Pero si nosotros pedimos oficios desde la Cámara de Diputados y no nos contestan, no pasa nada. Sin embargo, si ustedes piden oficios y los piden a través de la ley de transparencia, si no les contestan, hay una multa que es una parte del sueldo de quien no contestó. Entonces, ¿quién tiene mejor poder fiscalizador? Los ciudadanos, y eso es una cuestión que es muy adecuada. Entonces, lo que hago yo es pedir el oficio por la Cámara y por la ley de transparencia. Okay. Entonces, para terminar, yo no creo que las ideologías estén en retirada en el sentido de que hoy día lo único que valga sea el cosismo, sino que justo al contrario. Las ideas hoy día valen mucho más que antes, pero es esta idea omnicomprensiva, esta ideología que te toma todo lo que va en retirada. Y hoy día, como estamos en una cuestión mucho más posmoderna, la gente toma lo que le parece bien, que no significa una mirada tampoco individualista, desde la lógica, mire, solo me importo yo mismo, sino que es, ¿qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con la vida de mi barrio? ¿Qué pasa con la vida de mi familia, de mi comuna? En concreto, hay una serie de angustias que hoy día viven los chilenos. Y esas angustias tienen que ver con calidad de vida, tienen que ver con si se enferma alguien de la familia, qué pasa en el hospital, si es que me pasa algo con mi pega, qué pasa con las deudas. Entonces, solo para terminar, y ahora sí que sí, la dificultad que tiene hoy día la política es que trata de entregar soluciones prácticas, pero que las personas no le creen, porque se dan cuenta que la solución no pasa hoy día por la política que conocen. Y eso se suma al descrédito. Y porque quienes estamos en política no vivimos lo mismo que vive la gran mayoría de los chilenos. Y entonces no nos creen. Y eso es lo que nosotros sí necesitamos poder cambiar. Yana. Buenas tardes, senador Giardi. Referente a lo que comentaba el diputado Belolio de las ideologías que valen más que antes, usted hizo unas declaraciones a Revista Caras referente al candidato de la nueva mayoría, donde declaró que tener a Alejandro Guiller era un castigo. Yo le pregunto abiertamente a usted, senador, ¿tener a Guiller de candidato es un castigo? Es que yo creo que lo que nos pasa con esa entrevista es lo que pasa en esta sociedad, que se lee los titulares y no hay ninguna reflexión más profunda. Y tiene que ver con lo que se está discutiendo acá. Yo soy un convencido de que estamos viviendo una nueva era, que lo que era válido en el siglo XX no tiene sentido en el siglo XXI, que el mundo, el pensamiento lineal del siglo XX no entiende el mundo que viene, que nuestras instituciones son arcaicas, y que está emergiendo una nueva civilización, y la respuesta que nosotros damos es de escala política, y la respuesta tiene que ser de nivel cultural y civilizatorio. Esta es otra civilización. Entonces, es muy difícil plantear eso, es muy difícil llevar eso a la política, porque además creo que la izquierda y la derecha no tenemos respuesta a ese mundo. No tenemos. Y se está escapando ese mundo, y la política se está transformando en irrelevante. Entonces, cuando el mundo tradicional no tiene respuesta, la sociedad va a buscar su cauce. Va a buscar respuesta, y las va a buscar en un Macron, que yo creo que es una respuesta que yo valoro más porque podría haber sido Le Pen, la va a buscar en un Trump, en un Brexit, o incluso un personaje como Duterte, que es aclamado por andar asesinando personas a diestra y siniestra. Entonces, este mundo, yo lo veo que está en crisis. Estamos al borde de un cataclismo, el cambio climático. De esta generación, la nuestra, depende si vamos a ir al abismo o vamos a vivir los 100 mejores años de la historia de la humanidad, y como que
como que estamos sedados, como que no nos damos cuenta, como que seguimos en un mundo. Entonces, ¿qué es lo que ha primado acá? Ha sido el reemplazo de los sentidos de vida profundo, que por lo menos la ideología, en cierta manera, relevaba, la ideología religiosa o la ideología política, y hoy día hay una nueva ideología, es la ideología del consumo. ¿Qué es lo que le da sentido de vida a las personas? ¿Qué es lo que define a la persona? ¿Qué es lo que le da estatus a las personas? ¿Qué hacen las personas cuando quieren regalar algo? El consumo, son las cosas. Yo les digo, dime la marca que usa y yo te digo quién eres. Y eso es una global. Yo creo que el neoliberalismo ha sido mucho más eficiente que nosotros para construir respuestas. Además vamos a vivir un mundo muy complejo, un mundo con una crisis de gobernabilidad que yo creo que no nos damos ni siquiera cuenta. Porque instituciones que son anacrónicas, cambios que son a una velocidad, CRISPR-Cas9 va a permitir editar los genes y hacer seres humanos inmortales, o va a permitir la inteligencia artificial. Pero, senador, Entonces, ¿qué es lo que quise decir yo? Que cuando tú no tienes respuesta, y yo pienso que nosotros no tuvimos respuesta, nosotros no construimos alianza con el movimiento social profunda, nosotros no reflexionamos, porque Twitter es muy importante, pero Twitter genera reacción y no reflexión. Y yo creo que este tiempo requiere justamente unir la ciencia, la política, la intelectualidad, la sabiduría ciudadana, para regenerar el pensamiento, generar pensamiento nuevo. Entonces lo que yo dije, muy simple, dije, él es un castigo. ¿En qué sentido? Que no emergió ningún liderazgo relevante de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque creo que la nueva mayoría no estuvo a la altura de su tiempo. Y la sociedad, claro, hay una parte de la sociedad progresista que no va a votar por la derecha, pero encontró en Guillé una estación intermedia, que en cierta manera es un castigo para nosotros, pero sin transar totalmente su visión valórica. Y en ese sentido yo planteé, claro, Guillé está ahí por nuestras deficiencias, por nuestras renuncias también. No digo solo de más Estado o mercado, porque yo creo que el mundo que viene requiere más sociedad que mercado y requiere más sociedad que Estado. Yo quiero un Estado potente, pero creo que el mundo que viene se parece más a Wikipedia que a la Enciclopedia Británica. Entonces, creo que en Chile no hay esa reflexión. Y creo que eso es lo que nos pasa. Se hizo una reforma educacional muy potente, la gratuidad, porque el problema de la gratuidad tiene que ver con quién es el compromiso. El compromiso es con cada uno o el compromiso es con la sociedad, porque la sociedad colaboró conmigo para que yo pudiera estudiar. Pero no se discute nada cuál es la educación que tienen que tener los jóvenes para el siglo XXI. Es totalmente anacrónica. El 20% de los niños tienen Ritalin. ¿Quién está enfermo, la educación o los niños? La educación universitaria es arcaica. Mira, desde la especialidad, el mundo no es desde la especialidad. Se discute, termino con esto, una reforma laboral. Claro, muy importante la titularidad sindical, pero ¿saben qué? En los 20 próximos años, la mitad de los empleos en el planeta van a desaparecer o se van a ver profundamente transformados por la inteligencia artificial y la robótica. Eso ya llegó, vayan a Sodimac. Entonces, yo digo, lo que nosotros necesitamos es reflexionar sobre, no el futuro, sobre esta nueva sociedad, y creo que nuestro problema es que estamos más bien pegados en el siglo XX, o que queremos ser líderes del siglo XX, en el mundo de la certeza, y no entendemos que este mundo es el mundo de la incertidumbre, a generar pensamiento nuevo para una nueva sociedad donde nada está definido. Y eso me parece también Gracias, un senador. desafío. Muchas gracias. Senadora Pérez, bueno, estábamos hablando bien con el senador Girardi sobre la candidatura de Alejandro Guillé. Reiteró la palabra castigo, quedó anotado ahí. Senadora Pérez, respecto a la candidatura presidencial del expresidente Piñera, dos conceptos. ¿Usted coincide con esta frase que emitió hace algún tiempo en el sentido de que la educación es un bien de consumo? ¿Y cómo entiende usted la postulación de esta nueva candidatura en el sentido de que ya no va a haber tanta gratuidad? Esas dos cosas. El bien de consumo Sí, y luego la sí. gratuidad. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y felicitar a la Universidad de las Américas por hacer este encuentro. Estoy muy contenta que haya una periodista también o futura periodista entre los que preguntan, que hay una mujer y también que me hayan invitado a mí dentro del panel, porque en general estos paneles son siempre de puros hombres, entonces se agradece que nos consideren también harto a las mujeres. Yo no voy a rehuir ni me voy a ir por las ramas, voy a ir al tiro. A mí esta frase del bien de consumo no la comparto, no la he compartido nunca y no la voy a compartir jamás, ni la diga el presidente Piñera ni la diga cualquier persona. Porque la educación no es un bien de consumo, la educación es algo imprescindible para desarrollar lenguaje, para desarrollar pensamiento, para desarrollar la emocionalidad de las personas. Una persona libre es libre cuando realmente tiene educación.
y una persona puede optar por las ideas de la libertad cuando ha tenido una buena educación. Y por lo tanto, para mí la educación obviamente que no es un bien de consumo, es algo que debe ser inherente a los seres humanos. Ahora, cuando alguien propone o lo pone como un derecho social, el concepto es atractivo, pero el derecho social también tiene que estar de la mano con quién financia ese derecho social. En el caso de la educación pública obviamente lo debe hacer el Estado, porque ahí yo creo que el Estado no puede sino desplegar todas sus alas y todo su ímpetu para estar presente en aquellas áreas que son absolutamente claves en las personas, entre ellas la salud y la educación. ¿Y la gratuidad? Dicho eso, el presidente Piñera lo que se refirió, lo que él dijo, es que él va a mantener la gratuidad que se ha alcanzado, pero no va a profundizar la promesa de gratuidad que ofreció la presidenta Bachelet y que sigue teniendo a los jóvenes en la calle. Porque la presidenta Bachelet habló de gratuidad universal, cosa que no se concretó durante su gobierno, cosa que ya no se va a concretar, cosa imposible de concretar, y que el presidente Piñera ha sido muy explícito que él no va a quitar gratuidad, cosa que yo celebro y que nosotros de hecho en un Consejo General de Amplitud lo dijimos públicamente que compartíamos eso porque es mucha la gente que está agradecida por la gratuidad que se logró en los quintiles que lo lograron, pero él lo que ha sostenido es que no va a quitar la que ya se dio, pero no la va a profundizar, porque es lo realista también, no se puede ofrecer gratuidad universal. Yo no comparto la gratuidad universal, yo no comparto que las personas que tienen padres que les puedan pagar la educación, el Estado se las pague. Yo creo que el Estado debe solamente pagar la educación a aquellos jóvenes que necesitan la educación y que sus padres no la pueden pagar. Lo que a mí no me gusta es que hayan familias completas que quedan reventadas, que tienen que vender el auto, que tienen que vender la casa, que están endeudadas por pagar un crédito fiscal que, claro, antes era un 6%, después se bajó, cae a un 2%, pero que todavía tenemos un crédito fiscal que ha terminado por ahogar a miles de familias en nuestro país. Por lo tanto, tiene que haber un sistema mixto, que exista gratuidad para los jóvenes que la necesitan y también un sistema para aquellos que la pueden pagar. Sí, en ese mismo tema yo quisiera tomar al diputado Boric. A mí me gustaría saber, después de la discusión que hubo por el CAE, que primero se iba a eliminar, ahora hay que eliminarlo en base a que se pueda reemplazar por algo, ¿por qué se podría reemplazar el CAE? ¿Cuál sería su idea, su propuesta para reemplazar el actual CAE? Porque obviamente no se puede solo eliminar algo, hay que poner otra cosa, ¿no? A ver, varias cosas. En primer lugar, yo desconozco en particular la posición que tenía la senadora Lili Pérez antes de este debate, pero por lo tanto no quiero interpelarla personalmente, sino más bien al sector que ella ha representado, que es el sector de la... En su caso creo que sí cabe la palabra centro-derecha, no en el caso de Jaime, pero que es una ciutiquería que ocupan la UDI para decir que es de centro-derecha. Jaime es de lo más razonable en ese mundo, pero la verdad que yo celebro de que hoy día ese sector esté reconociendo que la gratuidad es un avance. Porque cuando nosotros planteamos esto, el 2011, fueron los primeros en salir a decirnos que era absolutamente una locura. Y hoy día que ya estén reconociendo como avance que exista una gratuidad para el 70% de las familias más pobres, que cuando hablamos del 70% de las familias más pobres, el 30% restante no son millonarios. O sea, es gente que tiene, por ejemplo, dentro del 10% más rico de Chile, hasta el 10% más rico de gente que tiene por ingreso 1 millón de pesos mensual. Y que por lo tanto cualquier enfermedad, cualquier hijo nuevo, cualquier problema financiero te deja inevitablemente en una situación crítica y es un poco la movilidad social que existe en Chile también, la incertidumbre. Y por lo tanto que hoy día se reconozca por parte de la derecha que la gratuidad es un avance, yo creo que es un triunfo cultural que nace justamente de las asambleas del movimiento estudiantil, porque no es algo que se le haya ocurrido a políticos profesionales en su momento, es algo que nació de discusiones de base y por eso yo creo que es importante en estos debates reivindicar también lo que han sido los movimientos sociales. Dicho esto sobre el CAE, el gobierno se comprometió a eliminar el crédito con aval del Estado. Nosotros el año 2005, yo estaba en segundo año de la universidad, cuando se instaló el CAE entre gallos y medianoche. Estas respuestas requieren un poquito más de historia, así que ojalá que podamos hacerlo porque tenemos varios invitados. Así que... Sí, yo sé, pero
no voy a responder sí o no nomás porque no es solamente un titular. Cuando se crea el CAE, nosotros dijimos de que esto iba a ser un mecanismo de endeudamiento para las familias. Y se nos acusó que estábamos siendo poco solidarios con los estudiantes de universidades privadas porque hasta ese momento existía solamente el crédito, el Fondo Solidario que se llama. Nosotros en ese momento, el 2005, y eso se puede revisar, decíamos, tiene que haber un sistema de financiamiento justo también para los estudiantes de universidades privadas, pero que no sea a costa del endeudamiento. El endeudamiento lo que terminó generando, bueno, es lo que todos sabemos, no voy a profundizar en eso. Hoy día el gobierno se supone que se comprometió a eliminar el CAE, no lo cumplió, sino que genera un nuevo tipo de endeudamiento bastante parecido al CAE moderado, que es básicamente la propuesta de Harald Beyer del el 2012. Y, por lo tanto, nosotros lo que hemos sostenido es que hay que avanzar hacia una mayor integración de la gratuidad. Y ahí cabe la pregunta filosófica respecto a la gratuidad, porque como la plantea la derecha pareciera ser solamente un problema de financiamiento. Y está permanentemente este argumento sobre la mesa de es que si tus padres tienen plata debieran pagarte la universidad. Pero si acá nosotros no estamos diciendo que la universidad no tenga un costo, evidentemente, que los más ricos tienen que pagarla. La pregunta es cómo. Porque si la educación es el espacio que nos entendemos como iguales, y tú terminas segregando mediante un cobro de ingreso, matrícula, arancel o como sea que se llame, al final del día igual vas a terminar separando. Y nosotros estamos diciendo, sí, los más ricos que paguen, pero que lo hagan mediante impuestos generales. Y por lo tanto nosotros creemos que se puede seguir avanzando en gratuidad universal, y eso es una discusión que ahí hay que considerarla con otras variables de la economía que también son muy complejas, y que por lo tanto el endeudamiento no puede ser la solución. Ya, pero es que eso, de acuerdo, pero usted está diciendo reemplazar el CAE por gratuidad, se elimina el CAE y no se reemplaza con nada, solo con gratuidad. Yo creo que hay que avanzar hacia la gratuidad. Creo que en primer lugar debiera haber una solución a todos los afectados con el CAE hoy día por una mala política pero eso hacia pública. atrás, hacia adelante, pero es que diputado. también es importante hacia atrás. No, pero, de Sí, acuerdo, pero ¿cuál es la también es propuesta? importante. Porque la propuesta es, el 2019 en principio era eliminarlo, después se dijo que sí, pero hay que reemplazarlo por algo, entonces la pregunta es, ¿con qué se reemplaza? Hoy día lo que desde nuestra perspectiva debiera haber, y es algo que se presentó en el Congreso, es un crédito, lo que Fernando Atria ha denominado crédito como impuesto, un crédito atingente al ingreso que tenga un periodo de expiración. Nosotros creemos, dicho esto, nosotros creemos que esto tiene que ser un periodo de transición, porque hay, insisto, que avanzar hacia gratuidad universal. Ok, ya. Diputado Belolio, buenas tardes. Desde el día lunes que en nuestra capital anda por las calles el bus de la libertad, y el día de ayer llegó al Congreso el bus de la libertad y el bus de la diversidad, donde varios de sus compañeros salieron a tomarse fotografías, incluso hicieron una bandera apoyando a los movimientos que ellos creen. Yo le pregunto a usted, diputado, si usted ve pasar delante suyo el bus de la libertad y el bus de la diversidad, ¿a cuál de los dos se sube? Muy buena pregunta, sí. Pero Bravo. ¿Nos vamos a retirar con el decano? sí, pero permíteme, yo voy a contestar tu pregunta, pero permíteme un par de cosas antes para más ponerle más aquí como sal y pimienta. Desde que he empezado a debatir con Gabriel, que esto ya es como hace 4 años, en que él ha escuchado muchas veces que yo he dicho que es imposible que la educación sea un bien de consumo, por una razón bien sencilla. Un bien de consumo se extingue en sí mismo una vez consumido. Y por definición eso no es la educación. La educación es un proceso, es un desarrollo de poder captar el máximo talento intelectual, físico, emocional y también espiritual. Y por tanto, de allí es donde se desprenden muchas otras cosas más. Nos agota en sí mismo, es imposible que sea un bien de consumo. Vamos Ahora, con el bus. Y voy al tiro. Lo que pasa es que hay una cosa que me importa porque Estamos todos curiosos qué va a pasar ahí. porque Gabriel decía, claro, que la centro derecha versus la derecha, como con cierta superioridad moral, en el fondo, de calificar quién sí y quién no. No. Y yo solo quiero recordar que cuando Alberto Mayol, que es parte del Frente Amplio, decía que había que normalizar el país, al segundo siguiente decía que había que hacer un tren transpatagónico que iba a ser financiado con 1/3 de los fondos de ustedes. Y al mismo tiempo que después decía eso, le ponía una coma y decía que había que expropiar el 20% de las universidades. Si ese es el concepto de normalizar para algunos y se declaran de izquierda, yo creo que estamos un poquito lejos de la normalidad. Entonces yo entiendo que se haya movido el eje hacia muy la izquierda porque el gobierno de Michelle Bachelet se planteó como refundacional y que a su vez quiero decir que yo me imagino que los partidarios de Michelle Bachelet están indignados con la reforma de educación superior que se va a aprobar el lunes, porque en la página número 20, capítulo 2, versículo 5 del programa de gobierno, que ustedes pueden bajar en el PDF, página 20, abajo a la derecha, dice lo siguiente:
dice que se va a avanzar gradualmente en gratuidad para llegar al 70% en mi gobierno, dice, en 4 años, hasta la gratuidad universal en 6 años. El proyecto que se va a aprobar el lunes va a decir que, déjenmelo decirlo en buen chileno, con Cueva, el 2076 podría cumplirse si es que el país crece al 3%. Este crece al 1,5% y acaban de bajarle la plata, o sea, el crédito para ver cómo le van a prestar afuera. ¿El bus? El bus. Es que se nos va a ir el bus, pues, Sí, diputado. ¿Sabes lo que pasa? Perdón. Es que lo que pasa es que esa parte del debate que Sí, me interesa sí, no, también no, porque sí, tiene que ver por con eso. esto. Ya. Tiene que ver con esto y Se nos después, va a pasar el me bus. imagino que Vamos. después podemos meternos más en el tema de la gratuidad. Sí, sí. Déjame contar una cuestión. Ayer yo llegué en Uber al Congreso, me bajé y estaban los partidarios y detractores del bus. Porque había pasado el bus de la libertad y había pasado el bus de la diversidad. Y yo lo que vi ahí es algo que yo no comparto en absoluto. No comparto que sea una guerra de odio contra odio. Y eso es lo que hubo en ese momento. Odio contra odio. O sea, Por no se tanto, si es que hoy día pasan los 2 buses frente a mí, yo no me subo a ninguno de los 2. Por una razón bien sencilla. A mí me parece razonable que alguien pueda tener diferencias de opinión y que puedan expresarse, pero no en base al odio ni en base a poner muros contra el otro. Esas son cuestiones que yo no comparto. Gracias. Oye, ¿les puedo solicitar algo a los 4 señores parlamentarios? Que sean un poquito más cortitos. Bueno, Pídele supuesto, eso a sí. los hombres, yo le lo justo No, razonable. por supuesto, senadora, no me refería a usted. Ya, sí, O sea, ustedes tres. ya parece, ya. Sí, y llegamos. En la casa no hablo. Eso. Senador Girardi, como dice usted, vamos a ponerle un poquito más de pimienta a esto. Senador Girardi. ¿A qué bus se sube? ¿Quién? ¿El senador Girardi? No lo del senador Girardi. Con respecto al tema de el Pacto de Nueva Mayoría no participó en las primarias. ¿Cuánto daño le va a provocar eso a la candidatura presidencial del Pacto de Nueva Mayoría? Bueno, me parece mucho más entretenido el tema del bus. Esto de... Ya, bueno, después no lo del ya. Bueno, ¿a Ok. cuál se sube Ya, usted, cortito, senador? ya. ¿Se sube? Aproveche. No, ¿sabe lo que pasa? Tiene Que 20 mi segundos. diferencia con la derecha es esa. Yo tengo muy claro cuál es el bus que me quiero subir. Por una razón muy simple. Para mí todas las personas son iguales en derechos, son sujetas de derecho independientemente si son homosexuales, heterosexuales, independientemente si están embarazados o no. En Chile, los conservadores le dieron el derecho a voto a la mujer tardíamente, en el año final de los años 40, en el siglo pasado, porque consideraban que la mujer no estaba apta, que tenía que estar en la casa. Y hoy día sigue habiendo esa visión peyorativa. Entonces, a mí me parece una acción tremendamente dramática la de este bus de la libertad, mal llamado. No sé si ustedes escucharon un video donde su líder dice que los derechos humanos son un engaño, que no debieran existir, que les pasaron un gol de media cancha, que los derechos humanos son un atentado contra la cristiandad. Entonces, es una dimensión que yo solo la he leído en los fundamentos del Ku Klux Klan, del nazismo. Entonces, yo no creo que uno pueda mantenerse frente a eso, frente a esa agresión, frente a esa violencia, como si nada hubiera pasado. De verdad, o sea, uno puede estar a favor o en contra, pero tener ese tipo de discurso, ¿cuál sociedad queremos construir? A mí, si yo soy heterosexual, nadie me pregunta o me pide un certificado médico para casarme con una mujer o para tener un amor con una mujer. ¿Por qué un homosexual no se va a poder casar si tiene los mismos derechos? ¿O no los tiene? El punto que yo les pregunto es que la derecha considera que son infrahumanos y esa ha sido la historia de la humanidad. Y este es el tema para mí, uno de los más importantes, y por eso que el tema del aborto, yo digo, es tan importante como el derecho a voto. Porque lo que se está estableciendo ahí es que una mujer no tiene derecho a decidir, incluso con una causal de violación hay que mandarla a la cárcel, o sea, a la víctima a la cárcel. Yo digo que eso es una crueldad y es una aberración. Gracias. Entonces, segundo tema, Las primarias. Las primarias. yo claro que creo que... ¿puedo retrucar yo después o no? Sí, Sí, no, sí. yo claro que creo que las primarias fue un tremendo error no haber participado. Creo que es un error, no sé si letal, pero es un grave error. Porque yo creo que la política necesita convalidación ciudadana, no basta la política hoy día. Porque la democracia está en crisis y cuando uno habla de gratuidad... Senador, ¿eso significa que esto le podría costar muchos votos al senador Bueno, Guillén yo y a la pienso senadora que es un desafío muy importante porque la posibilidad de construir un diálogo con la sociedad, de decir por qué tiene sentido lo que se está planteando, de generar una mayoría social por un determinado proyecto, no basta tener mayoría en el Parlamento hoy día, hay que tener mayoría social, tener convalidación ciudadana, es poder participar. Además, yo les quiero decir algo, no es cierto lo que dice el diputado Belolio, con mucho cariño.
de que se extinguen el consumo de los bienes. No, se privatizó la política en Chile. La política hoy día se desarrolla como un bien de consumo, como un satisfactor espiritual, y la gente consume política. Y cuando nosotros le decimos a la gente sea ciudadano, te dicen, ¿y por qué vamos a ser ciudadanos si ustedes hacen campaña como si fueran Falabella, Ripley, y ofrecen propuestas casi que son como elementos de consumo que no tienen nada que ver con ideas? Entonces, yo creo que producto de una decisión de la democracia cristiana que yo no comparto, pero que respeto, no tuvimos la posibilidad de expresar algo que yo creo que es muy importante, que todavía tiene la nueva mayoría, que es una diversidad que va desde el Partido Comunista hasta la democracia cristiana. Es una cierta visión de país, con errores, con aciertos, pero creo que eso de verdad tiene un costo inconmensurable, pero bueno, será también parte de la reflexión de cómo uno se sobrepone a esa situación. Gracias, senador. Gracias, senador. Senadora, históricamente la antigua Concertación, hoy nueva mayoría, criticaba a la derecha porque siempre se decía que todo lo decían entre cuatro paredes, que no habían elecciones, que todo se decidía por las cúpulas, qué sé yo. Y hoy día el país es testigo de que la nueva mayoría no hace primaria. ¿Cómo lee usted esto? Pero no solamente no hace primaria, sino que el senador Girardi, con cariño, cuando partimos Con este debate dijo súper suavecito y amoroso que los políticos del siglo XX estaban llenos de certezas y de descalificaciones y de juicios morales. Y usted acaba de hacer uno súper grave, porque dice que el patrimonio de la libertad no lo tiene la derecha. Y yo soy una mujer de derecha y me subiría al bus de la libertad. No, perdón, de la diversidad. Porque considero que el bus de la libertad es agresivo contra la gente. Porque considero que ofende a aquellos que se sienten ofendidos y discrimina a los ofendidos. Y por lo tanto, senador Girardi, por intermedio de usted no tiene el patrimonio de las libertades de las personas. Somos muchos los que los tenemos, y no es patrimonio de sectores políticos, sino que es patrimonio de muchas personas de manera transversal. Y esas certezas pertenecen al siglo XX. Hoy día estamos en un mundo mucho más poco definido y lleno de incerteza. Y a mí me encanta que estemos llenos de incerteza, porque me carga la gente que se sienten dueños de la verdad. Dicho eso, yo creo efectivamente que estamos como en un péndulo. Efectivamente, probablemente antes la derecha era mucho más cerrada en términos de elegir sus candidatos entre cuatro paredes y entendió que tenía que hacer un proceso de primaria. Bien o mal, con todo lo que pasó en los debates, en fin, pero lo hizo. Incluso todo el mundo quedó sorprendido de la cantidad de gente que participó en las primarias. Y en eso yo también le doy un punto a Frente Amplio, que también, pese a ser un popurrí de partidos, que son 12, que algunos son movimientos, otros son partidos, pero lo lograron, hicieron su primaria. Votó poca gente, pero votaron. Tuvieron la posibilidad de tener dos candidatos de ellos debatiendo. Y eso yo creo que hay que valorarlo más allá del resultado. Y por esa razón creo que finalmente el ejercicio de las primarias, que a mí en lo personal nunca me han gustado mucho las primarias, creo que hay mucho acarreo entre medio de las máquinas de los partidos. Pero aún así creo que fue un ejercicio súper valioso tanto para Chile Vamos como para el Frente Amplio. Diputado Belolio, ¿el matrimonio es entre un hombre y una mujer solamente? Ya, qué bueno que nos podamos meter de nuevo en el tema. Mira, yo creo que las personas son iguales en derechos y deberes. Ahora, ¿de dónde viene eso? No es porque el Estado sea buena onda y nos entregue entonces nuestra igualdad. Es porque hay una dignidad que es inherente de la persona. Y en eso sí nos diferenciamos con el senador Girardi. Yo considero que cada persona, por el hecho de ser humano, es que tiene esos derechos. Y no porque se los entregue el Estado, ni el pacto social, ni como quieran llamarlo. Es condición inherente. Por lo mismo, como no es distinta la dignidad de las personas si es que tienen una mano más, una mano menos, si son hombres, si son mujeres, si son gay o no son gay, si son viejos o son jóvenes, tampoco es distinto si nacieron o no nacieron. Porque el término infrahumano está bien utilizado. ¿En qué momento la guagua deja de ser una planta o cualquier cosa y pasa a ser humano? ¿Por qué consideramos que las guaguas son infrahumanas? Al menos consideremos que hay una colisión de derechos, pues. Y en esa colisión de derechos, si es que lo que hay que hacer es salvar a la madre, entonces eso no se llama aborto. Esa es la realidad. Y algunos entonces tienen que definirse y decir que en verdad lo que les importa
es el aborto hasta el último día antes de nacer porque consideran que es infrahumano lo que está allí. Esa es la verdad. Esa es la argumentación que además hemos escuchado dentro del Congreso. Yo respeto a aquellos que te dicen, mira, en estas 3 causales, porque son... Está bien, pero esa no es la argumentación que nosotros hemos escuchado acá. Que en el fondo hay una cuestión infrahumana que está dentro, gestándose de las mujeres. Yo no comparto esa visión. No puedo compartirla. No solamente porque tengo 3 hijos, sino porque simplemente no puedo compartirla. Cosa distinta, además, es obviamente que hay violencia hacia la mujer. La mayor parte de los abortos hoy día ocurren por presiones de la pareja. Entonces, esto es un tema más complejo como para venir a decir, mira, ¿sabe qué? Yo me erigo sobre el bien y tú estás mal porque tú eres cruel y tú no sé qué. Cuidado, hay que mirarlo con una profundidad mayor. Y por último, algo para que ustedes busquen. Por favor, busquen cuántas mujeres en Chile han ido a la cárcel por un aborto. Y la respuesta es bien sencilla. Ni una. No, ninguna, no es verdad. No hay ninguna mujer que por el hecho del aborto haya ido a la cárcel. Las 2 que fueron es porque tenían condenas por narcotráfico. Ninguna mujer ha ido a la cárcel por el hecho de haber abortado. Y eso es una cuestión obvia. Y de hecho la UDI presentó un proyecto de ley hace harto tiempo atrás que decía que se eximía de toda responsabilidad a la mujer. Obvio. ¿Cómo va a mandar a la cárcel a una mujer que ha abortado? Obvio que no. Y le ponía la responsabilidad a otro. Entonces, en los debates valóricos yo creo que hay que tener cuidado con Entonces, tratar, ¿por qué no aprueba las 3 causales? con tratar de caricaturizar a la otra posición como que, mire, uno es diputado, un caníbal perdón, y no sé diputado, cuánto y el otro no. Diputado, Yo ok, no- no hay ninguna mujer presa por abortar. ¿Aprueba entonces las 3 causales? No, pues si yo te acabo de decir que yo Entonces- estoy a favor de la dignidad humana y por tanto a mí me parece que el niño que está en gestación también tiene su dignidad y por tanto uno no puede disponer de la vida de un tercero. Perfecto. Y por tanto en el caso de vida de la madre, entonces hay un objeto Pero no buscado y por nunca tanto, respondió si el y por matrimonio tanto no era aborto. entre... Y voy a contestarte al tiro. Yo voté a favor del acuerdo de unión civil porque creo que hay un valor en... Pero ellos no quieren la unión civil, quieren un matrimonio. Está bien, pero yo te estoy contestando por la unión civil para terminar contestando por el matrimonio, en que yo lo voté a favor y lo votaría a favor cuantas veces fuese necesario porque creo que hay un valor allí. Pero el matrimonio me parece que sí está reservado entre hombre y mujer. ¿Por qué? Y me van a decir, no, porque una cuestión religiosa. Perdón, el código Hammurabi, en el siglo VI antes de Cristo, ya lo tenía. Entonces no tiene que ver con religión. Yo no ocupo la religión para argumentar mi posición. Y de hecho es un grave error lo que dijo, como citó el senador Girardi, la tipa que está a cargo del Bus de la Libertad, sobre los derechos humanos, porque los derechos humanos son parte de contribución de la Iglesia Católica. Por tanto, difícilmente alguien que se diga cristiano o católico puede decir que los derechos humanos son un desacuerdo, digamos, con el cristianismo. Es justo lo contrario. Diputado Boric, referente a lo que comentaba el diputado Belolio del aborto y de las 3 causales, también tocó el tema de la diversidad. También voy a continuar con usted sobre el mismo tema. El matrimonio es entre hombre y mujer, y también me gustaría que viera usted el tema del aborto, porque él dice que va más allá de algo religioso, como lo plantea la derecha. En primer lugar, respecto de este tema del bus, yo en algo concuerdo con Jaime, es que, y que está pasando mucho en el debate público chileno, independiente de la posición que uno tenga, no sé si se dieron cuenta, o por lo menos así lo vi yo, que en los últimos 4 días, o sea, la última semana tuvimos como 4 polémicas en la sociedad. Y la gente a través de redes, incluidos muchos políticos, que también son gente, a veces, como corrían como una jauría desesperada a tratar de argumentar cualquier cosa sin importar, pero en absoluto, los argumentos. Primero fue el caso de Valentina Gutiérrez, expareja de Camilo Castaldi, con esta agresión que ella denunció. Independiente de la posición que uno se tenga, yo creo que es evidente que acá todos vamos a estar absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer, pero como todo el mundo saltó ahí hay a meterse en ese debate con una violencia impresionante. Después pasamos al tema Sename, en donde en el tema Sename podrían haber posiciones discrepantes, podría haber un debate posible, pero nadie leía ningún argumento, daba lo mismo. Acá había que meterse y condenar inmediatamente la posición que no era la propia. Después, el tema de este famoso bus, en donde las diferentes posiciones se encuentran con un nivel de odiosidad e irreflexividad que es aberrante, espantoso. O sea, nadie está dispuesto a sentarse a escuchar el punto de vista del otro. Es solamente descalificar inmediatamente, y las redes sociales se prestan mucho para eso también. Y ahora último, el tema de la condena, de la rebaja de condena a Ana Villarrifoa por la Corte Suprema. Insisto, independiente, yo
creo que es un pésimo razonamiento de la Corte Suprema. Creo que se equivocaron, la Sala Penal de la Corte Suprema se equivocó en el razonamiento. Pero el cómo se plantea el debate en Chile, que podría ser con casi cualquier otro tema en este último tiempo, es de, como decía el senador Girardi, dan lo mismo los argumentos, dan lo mismo el desarrollo, lo que importa es el titular y tratar de reafirmar la posición propia ya preconcebida. Y por eso me asusta lo que decía Fidel, cuando decía, dijo castigo de nuevo. O sea, yo creo que él dijo justamente lo contrario, trató de explicar a qué se refería con la palabra castigo, pero no me cabe ninguna duda de que un medio, no sé, como el Dínamo, por ejemplo, o cualquiera de estos medios que hacen como clic para tratar de sacar una noticia, diría, senador Girardi reafirma que Guille es un castigo. Yo lo pondría así. Ah, Yo lo pondría así. bueno, me parece lamentable y creo que sería un caso de mal periodismo, porque creo que no dijo eso. ¿Cómo que no? A ver. Está bien. Creo que hay una reflexión más profunda y que, claro, ese titular vende más. Entonces, el debate en torno, creo que tenemos que ser cuidadosos cuando argumentamos en el debate público, porque si no vamos deteriorando una cuestión básica de la convivencia, que es poder escuchar al otro. Y por lo tanto, en esto, y para pasar a responder la pregunta, mis diferencias con Jaime Belolio son de carácter político y no morales. Porque si uno moraliza permanentemente en las discusiones, se hace inviable discutir porque se transforma en una suerte de enemigo al que tengo que castigar, anular y la política no es para eso. No es para eso. Okay. Entonces yo creo que el matrimonio, las instituciones las crea en hombre. Me parece un pésimo ejemplo lo del código de Hammurabi, porque también el código de Hammurabi, si no me equivoco, estaba el ojo por ojo, diente por diente. Y esa es una institución que se modificó afortunadamente con el tiempo, tal como se puede modificar el matrimonio. Y por lo tanto, para mí, el matrimonio igualitario es una demanda totalmente legítima, que la aprobaría sin lugar a dudas, porque me parece que otorga dignidad a personas que se supone son iguales en dignidad y derecho. Porque si el argumento es la historia se modifica por concurso de la voluntad de los hombres y las mujeres. Y hoy día estamos en un momento en que es hora de reconocer los derechos y la igualdad que tienen todas las personas independientes de sus preferencias sexuales. Okay. Y respecto al aborto, lo respondo rápidamente. Yo creo, concuerdo en lo que plantea el senador Girardi en esto, creo que es un tema de autonomía de la mujer para poder decidir sobre su cuerpo. Yo no creo solamente en el aborto en 3 causales, creo que hay que avanzar más allá, no un día antes del nacimiento, evidentemente. Creo que ahí hay una discusión bastante extendida en materia comparada respecto de cuáles son los plazos razonables para poder poner fin al embarazo. Pero es un debate que me parece legítimo y no descalifico a quien tenga una posición contraria, porque me parece que las posiciones son legítimas en esto. Ok, gracias, diputado. Vale. Senador Girardi, ¿cuál diría usted que es el peor error del actual gobierno de Bachelet? Mira, son unas preguntas bien lateras las de ustedes, porque... No, de verdad, porque no tienen ninguna importancia. Yo creo que el gran error de Bachelet no fueron sus reformas, que creo que fueron bien orientadas. Y Yo además no pregunté si haya sido la reforma. no son reformas que vienen de ella, nacen de la sociedad, la instala el mundo ciudadano, la instalan los jóvenes. Creo que Chile necesitaba una reforma tributaria donde en este país los niveles de desigualdad van a atentar contra nosotros mismos, son nuestro peor enemigo. Chile necesitaba una reforma laboral, Chile necesitaba una reforma educacional, Chile necesitaba terminar con el binominal. Tal vez mi punto son 2. Uno, que yo hubiera querido una reforma que, al mismo tiempo que gratuidad, yo le decía también discutiera sobre cuál es la educación que necesitamos para el siglo XXI. El siglo XX fue poco generoso con Chile, no le dio petróleo ni carbón, no le dio la geopolítica, pero el siglo XX. El siglo XXI, en cambio, le ha dado a Chile las principales fortalezas al siglo XXI. Chile es el país más irradiado del planeta. Chile le podría dar energía solar a todo el planeta. Tal vez nosotros podríamos aspirar a hacer eso. Se van a necesitar autos eléctricos a futuro. Chile es el país que tiene más litio. Los autos eléctricos van a consumir 85 kilos de cobre cada uno, hoy día consumen 20. Chile es el país, el único que puede hacer cobre limpio con energía solar. Tenemos que salir del planeta Tierra, lo dice Hawkins. Chile es el país que puede explorar el universo, que puede observar y explorar. En Chile se van a instalar los sistemas de rayo láser para impulsar las futuras naves que van a demorar 20 años en ir la próxima vez, porque una nave convencional se demora 30.000 años. Chile es el único país que tiene recursos de EPA y omega 3, que son los alimentos del futuro. Tenemos el ecosistema subantártico, que es el laboratorio para comprender el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que explica la baja popularidad de Entonces yo Bachelet? digo eso. Y lo segundo, tal vez lo más importante, que creo que las reformas sin ciudadanía, las reformas burocráticas entre 4 paredes, creo que el gran error nuestro fue no haber convocado a la ciudadanía
a los actores sociales, a los ciudadanos, a discutir esta reforma. Y como la gente recela de la política, bueno, las vio como algo sospechoso. No basta aprobar entre cuatro paredes una ley en el Congreso. Creo que la terapia, lo interesante habría sido que cada una de estas leyes se hubieran discutido en cada rincón de Chile, en cada pueblo, ciudad, en cada familia. Para mí esos son los principales, tal vez, o de los más graves errores. Ahora, yo no puedo dejar pasar, y porque me parece mucho más interesante este debate, el punto para mí es justamente que yo tengo una diferencia irreconciliable con Belolio. Porque yo no soy un creyente, soy un liberto, porque vengo de una familia católica, yo tuve que hacer la primera comunión, me bautizaron, pero yo soy un liberado, no, tengo espiritualidad libre. Tengo espiritualidad, pero no a través de una religión. Entonces, para mí, la persona humana no está en el momento de la fecundación, es una visión religiosa. ¿Por qué? Porque para la visión religiosa que yo respeto, ahí se considera que hay alma, hay una visión mágica, sobrenatural, que yo respeto. El punto si esa visión es válida para ellos o se le tiene que imponer a toda la sociedad. La Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los consensos a nivel mundial, porque Chile es de uno de los 5 países que condena a la cárcel a las víctimas, y es uno de los pocos países que no tiene aborto con plazo, es decir, antes de las 12 semanas. Entonces, el punto es ese. Yo quiero que respeto, yo respeto el derecho a decir, una mujer es soberana, una mujer es sujeto de derecho siempre o en algunos momentos. Para mí, siempre una mujer es sujeta de derecho. Para poder decidir sobre su vida, no puede estar al mismo nivel una persona que un óvulo recién fecundado. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día, CRISPR-Cas9, les permite sacar una célula a ustedes de la piel y hacer un ser humano completo. ¿Quiere decir que por eso le vamos a dar un estatus de protección a una célula de la piel? Sería aberrante, tan aberrante como creer que en el momento de que se junta un óvulo con un espermio hay una persona humana, hay vida. Entonces, estas son discusiones muy relevantes, porque yo lo que respeto es el derecho a decidir. Si una mujer es violada y quiere llegar a término con su embarazo, yo no solamente respeto esa decisión, creo que tiene que tener medidas de acompañamiento, porque yo lo que respaldo es su decisión, pero el mismo derecho le asiste a otra de decidir interrumpir ese embarazo. Entonces, aquí, cuando se habla de supremacía moral, ¿cuál es la supremacía moral? Es la de aquellos que quieren imponerle su visión a los otros. Yo no le quiero imponer mi visión a nadie, pero por favor, ¿quiénes favorecen el aborto en Chile? Los que favorecen el aborto en Chile son los que se opusieron a las JOCA. Yo en el año 90 y tanto hice una campaña contra el SIDA cuando era director del SESMA, porque se infectaban 50 jóvenes a la semana. ¿Sabe lo que hicieron algunos sectores del país con la Iglesia Católica por Canal 13? Campaña que el condón no es 100% seguro, no lo use. ¿Es abortivo el condón? Después recurren al Tribunal Constitucional 30 y tantos diputados de la UDI contra la T de cobre y contra la píldora de después, que no es abortiva. Entonces, ¿quiénes son los responsables de...? ¿O no quieren que la gente tenga sexualidad? ¿O la sexualidad, entonces, religiosamente, solo para la reproducción? Ahí hay una visión ideológica. Entonces, a mí me parece que estos son los debates y por eso este tema tiene que ver con algo fundamental, que cruza muchos debates. Es si en Chile todos los chilenos y chilenas, independientemente de su condición, de su orientación, de sus convicciones políticas, de sus convicciones religiosas, van a ser iguales en términos de derechos. Y a mí ese es un punto central. Y eso es la discusión, eso es lo que a mí me separa en realidad. Voy a sacar a la Lili porque creo que la Lili representa una visión mucho más progresista y liberal de los conservadores de derecha. Okay. Gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, senadora, siguiendo también con la misma pregunta que le hicieron al senador Guillardi, ¿cuál cree usted que fue el peor error del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Ya. Pero yo también quiero decir algo con respecto a los temas que ellos han mencionado. Para el diputado Belolio, Jaime, el año 2011, en la cárcel de los Andes, a mí me tocó conocer, yo siempre voy a las cárceles en mi región, vivo en mi región, me tocó conocer a 2 mujeres detenidas por aborto. Entonces, sí es efectivo que en Chile hemos tenido mujeres que han llegado a la cárcel por aborto. Creo que, y en este tema, yo soy mujer, soy mamá, tengo hija mujer, conozco el milagro de la vida. A mí el aborto como aborto no me gusta. Yo no creo que a ninguna mujer nos pueda gustar. Pero yo quiero que decida la mujer, no el Estado. Y me parece que el Estado debe ser en eso neutro. No podemos tener un Estado que coaccione ni para sí ni para no. Pero yo estoy convencida que la decisión debe estar en la mujer y en su familia. Y por eso yo fui la única senadora de oposición que en el mes de enero voté a favor de la idea de legislar.
y voy a entrar a fondo en el debate ahora en el Senado también. Y estoy convencida de que es una discusión súper importante en nuestro país, porque efectivamente muchos de nosotros, y yo incluida, cuando impulsábamos que se distribuyera la píldora anticonceptiva de emergencia en los consultorios públicos, hubo muchos que se negaban, incluso alcaldes, alcaldesas que no permitían que se entregara en algunas comunas. Y también, aduciendo que era abortiva, se fue al Tribunal Constitucional, cuando realmente la píldora anticonceptiva de emergencia era un gran avance para impedir precisamente llegar a la interrupción del embarazo. Pero creo que las 3 causales que se están analizando objetivamente me parecen razonables. Y ninguna tiene tampoco un afán doloso, y por lo tanto yo creo de que tenemos que entrar a su discusión en particular. Dicho eso, yo creo que este gobierno de la presidenta Bachelet es muy distinto a su primer gobierno. El primer gobierno de la presidenta Bachelet era la primera mujer presidenta de la República, venía con... Yo no había votado por ella, pero le tenía gran simpatía, admiraba que era la primera mujer presidenta, lo pongo en lo que a mí me pasaba, porque yo creo que lo que yo sentía, probablemente lo sentía mucha gente que sin votar por ella, sentíamos una admiración hacia lo que ella estaba haciendo, siendo la primera mujer ¿Y qué hizo mal, presidenta de la República. Pero en este periodo yo vi a una presidenta que vino por un afán de poder, no de ella, sino de sus partidarios. Y una persona que se entregó a volver desde Nueva York, desde la ONU, desde el cargo que tenía en las Naciones Unidas, porque tenía un grupo de partidarios que le decían y la fueron a buscar y le dijeron que tenía que volver por un tema de poder, porque habían perdido el gobierno, porque habían perdido el poder y porque ella tenía que volver para poder satisfacer sus necesidades de poder en el país. Y eso se le ha notado demasiado. Yo creo que ella ha sido tremendamente distante de los problemas que ha tenido Chile, tremendamente poco empática. Todo lo empática que fue en su primer gobierno, yo creo que lo perdió en este segundo gobierno. Creo que giró todo su crédito de buen prestigio que alcanzó en el anterior gobierno, lo perdió durante este gobierno con las reformas, no por el objetivo de la reforma, que incluso uno puede compartir, que hay objetivos importantes que hay que hacer. El problema son los instrumentos que ha utilizado, los iris y venires, la improvisación con que se han hecho. Y también yo creo que ella ha tenido una muy falta de empatía con temas que han sido tremendamente relevantes en nuestro país y que eso la han alejado mucho de gente que incluso votó por ella. Ok, Yo gracias, quisiera hacer senadora. una pregunta a los 4, con la mano en el corazón. Y vamos a dejar grabado estos 4 años. ¿A cuál de los 4 le interesa ser candidato presidencial? ¿A usted? ¿A ti no? ¿No? ¿Senador Girardi? No, a mí me gustaría ser tripulante para Marte, para ir a algún planeta. ¿Diputado? ¿Diputado Belolio, le interesaría? A mí no me dejarían, que es distinto. ¿La señora o el partido? Ninguno de los dos. ¿Pero se puede ir al pero- PPD? No. Es que yo creo que aquí a 4 años no va a quedar el PPD, pero... y lo digo en serio. Digo, así como si seguimos también exactamente igual, es probable que tampoco yo sea de la UDI. Eso sí Mira, está bueno yo- para titular. ¿Ah? Eso sí está bueno para titular. No, pero espérate. Diputado Boric, eso es un titular, ¿no? Pero espérate, pero déjame contestar distinto. Oye, lo mismo decían que el PP no se iba a inscribir, ¿eh? Sí, Lo pues, y decía Belolio. decían que la UDI tampoco iba a ser y es el partido que tiene la segunda mayor cantidad de firmas habido y por haber. ¿Cuántos 50.000. 48.000 más la otra que sumaron, sí, 50.000. Ya. Que igual es poco, pero déjame contestártelo al revés. Yo creo que contésteme si eres el candidato sí, pero es que, presidencial. espérame, lo que pasa es que los proyectos políticos tienen sentido en la medida que concurren 2 cosas en simultáneo. Uno, que hay ideas que uno quiera promover que son convicciones. Y segundo, que es una cuestión colectiva. Yo no creo en los iluminados que vienen bajando y creen que ellos son los únicos salvadores de la cuestión. Por tanto, la respuesta es sí, siempre y cuando existan esas 2 cosas. Ideas y un proyecto colectivo. Si no existen alguna de esas 2 cuestiones... Senadora, O sea, usted podría Venga. ser candidato a la presidencia. Senadora, usted la... A mí sí. ¿Le Yo gustaría? soy la única de los 4 que dice que sí, lo digo, porque me encantaría representar un proyecto de una centro-derecha moderna, comprometida con los derechos humanos, con los valores de la libertad económica, pero que combate la corrupción, que combate el monopolio, una derecha económica social,
Y ¿Usted va a también aspirar? porque representamos nosotros nuestro proyecto de amplitud en las libertades individuales. No creemos que los derechos Si no humanos ni existiera- las libertades individuales sean patrimonio político de la izquierda o de otros sectores. Senadora, si no existiera Sebastián Piñera, ¿a usted le gustaría haber sido la candidata? No, todavía no. Soy muy ¿Cuánto? joven, para más ¿Cuánto? adelante. 4 años más. Sí, porque a mí me gustaría que nuestro proyecto político, yo también creo que uno no, en esto no es el resultado de un gustito personal, tiene que ser consecuencia de un proyecto Sí. político. Y a mí me encantaría que nuestro proyecto político, en un plazo, yo no sé si en 4 años, en 8, no sé, podamos lograrlo. Tenemos titular, paren las prensas. Sí. Ok, una última pregunta para los cuatro, les pido que sean lo más breves posible. Si ustedes han visto, estamos rodeados de portadas. Esas portadas recogen las portadas de todos los presidentes, desde Pedro Aguirre Cerda hasta la última elección de Michelle Bachelet. Cada portada tiene el día que se eligió al presidente y a su vez tiene el día que asume el presidente. La pregunta para los cuatro, muy corta, es, y quisiera partir con usted, diputado Boric, ¿cuál es el Chile que va a recibir el próximo presidente de la República? Queda menos de un año, así que... Compleja la pregunta. Me parece que es un Chile que no es algo que se haya cuajado en los últimos 4 años. Creo que es parte de un proceso que está fracturado socialmente, que un Chile que está profundamente segregado y en donde la promesa de movilidad social, de igualdad para todos, está puesta en duda. Y por lo tanto, para mí, el desafío, o más bien lo que nos jugamos en la próxima elección presidencial es si es que vamos a tener una restauración conservadora, que es lo que representa hoy día la candidatura de Sebastián Piñera, independiente de que haya gente que lo apoye, que no comulgue necesariamente con esa visión, o por otro lado, una profundización democrática con los riesgos asociados a una profundización democrática también. Me parece que, como concuerdo con el senador Girardi, en que hay una pregunta por los desafíos del modelo de desarrollo futuro que Chile tiene que empezar a abordar ahora, y en lo que puede ser actor mundial. Y déjame ponerte un ejemplo que no se debate mucho y que bueno que se pueda plantear en estos temas. Estamos en la Comisión de Zonas Extremas revisando el Estatuto Antártico. Chile es uno de los 12 países firmantes originarios del Tratado Antártico. La Antártica es, por cierto, la fuente de agua dulce más importante del mundo, y Chile es uno de los 4 países de entrada a la Antártica junto con Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Agregó Argentina. Y, sin embargo, la política antártica que hemos desarrollado hasta este momento es absolutamente, desde mi punto de vista al menos, bastante mediocre. Ahí, en los desafíos en torno a la Antártica, que están relacionados no solamente con ciencia, sino también con el futuro de la humanidad, me parece que son debates que debieran estar también en la primera línea. Y agrego otra cosa, y con esto termino. Creo que hay un debate pendiente en materia educacional que no estamos abordando, que es el para qué y cómo educamos, más allá de lo institucional, de las estructuras y de lo económico. Hoy día estamos embutiendo conocimiento a los niños para que rindan bien en pruebas estandarizadas y así poder decir que nos fue mejor la prueba PISA o que les fue mejor en la PSU, o a los médicos o a los profesores en la INICIA, etcétera, etcétera. Yo creo que el modelo de educación que tenemos hoy día no resiste más. Estamos creando hoy día unos estudiantes que no logran desarrollar las capacidades que tienen, porque si hay algo que está igualmente distribuido en la sociedad son los talentos. Y hoy día me parece que el colegio, la educación que tenemos en Chile es un freno a los mismos más que un incentivo. Yo creo que eso es algo que debiéramos cambiar y ojalá sea uno de los desafíos principales del próximo gobierno. Ok, gracias, diputado. Diputado Belolio, el Chile que va a recibir el próximo presidente. Yo creo que recibe O un Chile, presidenta. o presidenta, sí, recibe un Chile en conflicto, uno en el cual durante postdictadura tuvimos un consenso en el país, un consenso subyacente, no era un consenso escrito, sino que era un modo de progreso, era como estaba definido que teníamos que subir una montaña, y la pregunta que nos hacíamos en la política era si era con más o menos curvas, más o menos barreras en ese camino, hasta que ese consenso se rompió. Creo que se rompe con Michelle Bachelet, y nadie mejor que Jaime Quintana en ponerle el nombre. Siempre se lo agradezco en los foros, así que muchas gracias, senador.
por decir que no solamente quiere pasar la aplanadora, sino que la retroexcavadora. Es decir, la pregunta no es solamente si queremos subir o no una montaña, sino que queremos destruir el camino avanzado. Y yo no creo que eso es lo que quieran los chilenos. Entonces, quien sea que sea presidente va a tener una dificultad muy grande, que es que hoy día para poder gobernar no basta tener una mayoría electoral ni tener una buena valoración. O sea, ¿qué mayor valoración que Michelle Bachelet sacando un 65-70% de aprobación, teniendo una segunda vuelta con muchísimo apoyo, pero que sin embargo hoy día tiene un 30%? Y que lamentablemente se ha restado de ejercer su rol como gobernante. Sea quien sea el presidente, entonces, en marzo del 2018 le va a tocar un país en conflicto. Y si no es capaz de sintonizar con la mayoría de la sociedad, entonces no va a poder gobernar de nuevo. ¿Y qué es lo que a mí me gustaría, sí? Entonces, que haya un progreso sostenible. Y ese progreso sostenible es uno que no se mira el ombligo, es uno que mira para arriba, que mira hacia lo largo, que tiene que ver con mayores oportunidades, que tiene que ver con una integración de cuestiones que hoy día no ocurren. El modelo de los 90 era obviamente muy distinto al de hoy día. La pregunta no es si es que ampliamos o no la cobertura en educación, sino que la calidad de educación. Termino el tiro. La pregunta no es sobre cómo se hizo en los 70, en los 80, que había que dar leche purita en los consultorios porque había niños que estaban desnutridos, sino que hoy día es justo la inversa. Y por supuesto que es mucho más difícil tratar la obesidad que tratar la desnutrición. Y en materia de educación, y aquí yo creo que sí vamos a tener un consenso, el modelo que hoy día tenemos es un modelo obviamente obsoleto. Si uno mira hoy día una sala de clase de hace 100 años atrás, es exactamente igual que la de hoy. Y no es la tecnología lo que hace que cambie, sino que la tecnología te permite ayudar a la forma en la cual se puede enseñar. Y ya había un filósofo chino que lo dijo mucho tiempo atrás, que educar no es un vaso por llenar, sino que educar es un fuego por encender. Si nosotros entendiéramos eso y habláramos más de Mistral cuando hablamos de educación, sin lugar a duda, tendríamos una mejor educación. Senadora, por favor. Perdón, disculpa, es que yo soy de regiones, soy de Magallanes y tengo que tomar el avión. Sí, lo Entonces, sé. puedo Lo sé. partir Vamos, solo. dos segundos. termina. Senadora y senador, para que terminemos, porque entiendo, lo sé. Senadora, por favor. Es que me siento presionada que se vaya nomás. Sí, que se vaya. Sí, dejémoslo que se vaya. Después, Les pido mil excusas, No, pero, sí, que pero se vaya nomás. me van a matar si pierdo el avión. Vaya. vamos. Gracias. Senadora. Ya, que te vaya bien, Gabriel. Buen vuelo. Gracias. Chao. Chao. Ya, vamos. Se fue con encargo el diputado, bien. Senadora, cortito para ir cerrando, porque también el senador de Girare nos había dicho que tenía una reunión. Parece que le dijo que insistiera con la ley de bajar. Los sueldos, sí. Sí. No. Pero Espérate. déjame decirte algo. No ha llegado al Senado. Pero como no ha llegado al Senado, yo en enero presenté la misma ley en el Senado y tampoco está tramitada en el Senado. Porque a los compañeros parlamentarios no les gusta que bajemos el sueldo. Bueno. Pero es importante hacerlo Ok. por un tema de austeridad, yo comparto absolutamente y por eso yo ingresé el proyecto por el Senado en enero. Senadora, para poder Así cerrar, que porque el senador de Girare... decir lo también va- siguiente, yo creo que Chile, no sé, es como... El país que se No va a es encontrar el próximo solamente presidente. un país con problema económico, porque eso es como obvio, los problemas que tenemos hoy día de malos trabajos, trabajos precarios, desigualdad, trabajos con, por ejemplo, que las dietas y los sueldos de los parlamentarios son los más altos de la OSCD, y eso genera una desigualdad de los ministros igual, y el sueldo mínimo todavía sigue siendo muy Vamos con el mínimo. país que nos vamos a encontrar. Con el Nos próximo vamos a presidente. encontrar un país con poca integración, yo creo que muy polarizado, pero también con muchas ganas de ser feliz. Y eso es lo que a mí me mantiene optimista. Yo creo que mucha gente, más allá de donde le lata el corazón, más allá o más acá, tiene muchas ganas de encontrar herramientas que le den felicidad. Y yo creo que es rol nuestro también desde el Congreso Nacional entregar esas herramientas. Por eso me apasionan los temas de antidiscriminación y de ese tipo de lucha. Pero a mí lo que me gustaría es mostrarle al candidato que yo apoyo a presidente, con nuestro partido con amplitud, es mostrarle ese Chile que no tiene éxito. Ese Chile de la gente que se levanta más temprano y se acuesta más tarde, porque es la gente más de trabajo y clase media, que no es el Chile que tiene los éxitos con los bancos ni la AFP.
que no es la derecha económica, que esa derecha económica a mí no me representa ni la siento cercana, al contrario, la siento muy lejana, sino que es ese otro Chile. Eso es el rol que nosotros como Amplitud queremos tener. ¿Y cuál va a ser la portada probablemente del 20 de noviembre? Va a ser esa de las últimas noticias que dice Papurri. Yo creo que va a ganar Piñera. Senador, el Chile que el Chile que se va a encontrar el próximo presidente o presidenta. Yo creo que un Chile con muchos retos, un gran reto de gobernabilidad, ¿vale? Porque creo que las instituciones del siglo XX nos sirven y el pensamiento del siglo XX nos sirve para entender esta nueva sociedad. Y no tenemos conciencia. Creo que los cambios que está viviendo la ciencia, la tecnología, van a pulverizar muchas cosas, van a pulverizar muchas situaciones o conceptos que para nosotros estaban establecidos. Solo a mí me parece que una sociedad que todos los días le entrega gratis los datos a Facebook y a Google, que se van a transformar en el principal poder del siglo XXI, la gratuidad más cara que va a tener la humanidad, creo que es un reto. Yo creo que estamos caminando hacia un mundo donde vamos a tener más control que libertad. Porque hoy día esos datos, en un tiempo más, esas plataformas van a saber más que nosotros mismos, de nosotros mismos. Creo que la uberización de la sociedad que llega a Chile, una plataforma, y no requiere Estado, no requiere Parlamento, es un desafío muy complejo. Van a generarse una sociedad fuera del alcance de nuestras instituciones tradicionales. Por lo tanto, para mí, yo diría que si ustedes me dicen cuál es el reto más importante que tiene Chile, creo que la desigualdad también va a generar una crisis de gobernabilidad muy importante, y creo que la mayoría de los ciudadanos no se sienten representados por sus instituciones. Creo que la democracia representativa requiere convalidación ciudadana y está en crisis, porque antes, por lo menos, la democracia te daba educación, salud, seguridad, pero hoy día se privatizaron. Entonces tampoco la democracia representativa te garantiza algunas ciertas garantías que antes te garantizaba. Entonces creo que la política se va a transformar cada vez más si no hay cambios profundos en algo irrelevante. Y por lo tanto, primer desafío, primer reto, gobernabilidad. Segundo, yo creo que hay que sacar a Chile del anacronismo, porque una economía arcaica, sin ciencia, sin innovación, no aprovecha sus oportunidades. Una cultura arcaica, no hay reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, no hay derechos de los homosexuales a casarse, las mujeres no pueden decidir sobre su vida. Entonces, tres, un mundo social arcaico. No estamos discutiendo lo que decíamos, cuál es la educación que se necesita, cuáles son las reformas laborales que se necesitan. Ustedes saben, cuando se le pregunta a las mujeres por qué no trabajan, el 80% no trabaja porque tiene que cuidar a los hijos, porque tiene que cuidar a los adultos mayores, porque tiene que cuidar a los enfermos. Entonces, un país que hace una apuesta política para que las mujeres tengan cuidado de los hijos, cuidado de los adultos mayores, liberaría a muchas mujeres para poder trabajar. Entonces, una institucionalidad arcaica, si nuestro Estado es arcaico, nuestro concepto de regiones es arcaico, división administrativa que no tienen nada que ver con la vocación de uso de los territorios. Entonces, yo creo que Chile, ¿sabe lo que siento yo? Que tiene tantas oportunidades en el siglo XXI. Mayor reserva geotérmica del planeta, mayor reserva eólica del planeta, mayor irradiación solar. Tenemos el litio para los autos que van a ser todo eléctrico al futuro. Observación del universo. El desafío más importante de la humanidad es la exploración del universo y se va a hacer desde Chile. El único lugar donde queda aguas puras, donde quedan los ecosistemas primarios del planeta. Tantas oportunidades. Entonces digo, para mí, gobernabilidad y una tremenda apuesta al futuro, un tremendo deseo de validarnos y poder estar en la frontera del siglo XXI. Y Chile lo puede hacer. Chile le podría dar energía a todo el planeta. Imagínense que el cambio climático nos va a permitir usar fósiles. Y Chile tiene ya energía solar a $29. Pagábamos hace 10 años atrás $140. Y vamos a llegar a $1. Entonces, yo lo que digo, ¿por qué no nos ponemos en cierta manera de acuerdo y transformamos esa oportunidad en una realidad? Y Chile puede ser. Gracias, senador. Chile puede, y para mí, ese es el Chile que nos recibe un planeta con conflicto, cambio climático, gobernanza, pero también para Chile yo siento que muchas oportunidades, si estamos dispuestos a tener visión y ambición, pero a veces yo siento que nos falta visión y ambición. Ok, muchas gracias, senador. Les quiero comentar que el senador nos ha pedido, porque él tenía una reunión en La Moneda hace un rato, ya está atrasado, así que le quiero agradecer a nuestros parlamentarios que asistieron hoy.
agradecerle a ustedes y particularmente me gustaría agradecerle a Yasna que nos haya acompañado en este foro. Yo creo que merece ella un aplauso. Y muchas gracias por acompañarnos y vamos a seguir discutiendo de esto más adelante. Muchas gracias y buenas noches. Pero un detalle, a los alumnos míos de este semestre que se anoten con el profesor Gutiérrez, por favor. Por eso, para poner los 7 respectivos. Gracias.